El Dios Todopoderoso, que es el dueño del universo, creador de los cielos y de la tierra, espera. ¿Qué rey poderoso sobre la tierra se da a la tarea de esperar? Si es todopoderoso, si tiene a su mando todo lo que puede existir, ¿qué rey o príncipe de las naciones de este mundo le hacen esperar? En el Antiguo Testamento, el que hacía esperar al rey podría ser sinónimo de muerte. ¿Hiciste esperar al rey? ¿Usted haría esperar la cita presidencial que le otorgue el presidente o el rey de alguna nación? Yo creo que no. Se trata del hombre más poderoso del mundo, si se trata de la tierra. Aquí vamos mucho más allá y es el Dios Todopoderoso. Pero lo hacemos esperar. Por eso el título, algo espera Dios. ¿Qué puede estar esperando el Señor? Si con un movimiento de tu brazo puede transformar el mundo entero. No creó los cielos y la tierra. ¿Qué dice Génesis capítulo 1? Y dijo con su voz, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz al oír y obedecer de su voz. ¿Por qué va a esperar él? ¿Qué podrá esperar un Dios todopoderoso? El más alto dignatario del mundo, del universo y de la historia del planeta y de la tierra, se hace esperar. Hermanos, la realidad del pueblo hebreo en Isaías capítulo 30 y la realidad de nosotros confradianos y latinoamericanos hoy en día es que sí estamos haciendo esperar a Dios. Y nos vamos a dar cuenta en que cuando hablamos de Isaías capítulo 30, los versículos que anteceden al versículo 18 están en un ambiente o en un antecedente. Este pasaje que acabo de leer en estos pocos versículos se encuentra en el antecedente de las decisiones que tomamos para apartarnos de Dios. Sí, nos apartamos de Dios. Lea el versículo 1 del 30 para que nos demos cuenta. Vayamos allá. Isaías 31 es el contexto de la profecía que acabamos de leer. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios está esperando? ¿Qué está pasando en este pasaje? Mire, lo que está pasando es que el Señor ha dictado esta sentencia. Dice, ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado. Todo esto quiere decir, desde el versículo 1, que lo que pasaba con los israelitas era que se estaban apartando de Dios y estaban prefiriendo el consejo del mundo. Triste. ¿No pasará hoy? ¿Será que en Confra Manrique no estará pasando? Sí, lamentablemente sí. Ustedes y yo tomamos el consejo de otro porque estamos apartados de Dios y en nuestro desespero tomamos decisiones financieras, decisiones familiares, decisiones sentimentales sin contar con Dios. Eso está pasando y estaba pasando. Sí, Dios santo. Sí, tomamos el consejo de otros y nos apartamos de Dios. También dice el versículo 1 y 2, usted puede mirarlo, que esos hombres y esas mujeres se cubrían de otras cosas, pero ¿qué dice el versículo? Menos del Espíritu de Él. Se vestían de tantas cosas, pero no del Espíritu de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 2, mire lo que dice. Bajan a Egipto sin consultarme, como se habían olvidado de Dios. Bajan a Egipto sin consultarme. Se acogen a la protección del faraón. Confían en la fuerza, no de Dios, sino de ¿quién? Del faraón. ¿Y quién era faraón?
Faraón era el más poderoso sobre el imperio. Faraón tenía toda la autoridad sobre todas las propiedades. Era un imperio. ¿Quién cuestionaba la autoridad de Faraón? Era extremadamente rico, extremadamente poderoso. Dios mío, estaban confiando y se fortalecían, como dice la Reina Valera, se fortalecían con la fuerza de Faraón. No dice que se fortalecían en Dios. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. ¿Y en qué poder? En el poder de la fuerza de Cristo, dijo Pablo. Pero ¿qué estaba pasando allá en Isaías? No, dice que se fortificaban, se fortalecían, pero con la fuerza de Faraón. Ah, como tiene dinero. Ah, como tiene riquezas. Ah, como tengo el sustento asegurado. Ah, como tengo todo. Hoy muchas veces no nos fortalecemos en el Señor ni en el poder de su fuerza, sino que tomamos fuerza de las cosas materiales. Y usted y yo podemos tener muchos faraones en nuestra vida y nos seguimos fortaleciendo en el poder de Faraón. Pero ¿qué más sigue diciendo? Se fortalecían en el Faraón, pero también se refugiaban bajo la sombra ¿de quién? ¿De quién? Mire la Biblia otra vez, versículo 2, una última parte. ¿Dónde estaba? ¿Bajo qué sombra se acobijaban? Ponían la esperanza en la sombra ¿de quién? De Egipto. Error. La sombra de Egipto. En primer lugar, la sombra es falsa. La sombra no es tangible. Ah, pero como era la sombra de Egipto. Mire, hoy el mundo nos puede deslumbrar con su sombra, pero déjenme decirle que eso es falso, eso es engañoso y mentiroso. Ah, pero tantos cristianos hoy nos podemos refugiar bajo la sombra, no de Dios, sino de Egipto. ¿Y qué significa eso? No, yo prefiero lo que me ofrece Egipto. Yo prefiero el poder y el dominio que me ofrece Egipto. Yo prefiero la riqueza que me ofrece Egipto, la opulencia de Egipto, la seguridad, entre comillas, de Egipto, la sombra de Egipto, la esperanza en una sombra. ¿Usted pone la esperanza en una sombra? Sí, ustedes y yo llevamos años poniendo la esperanza en Egipto, en una sombra. Y déjeme decirle que el resultado de poner la confianza en la sombra de Egipto está en ese mismo pasaje del versículo 1 hasta el versículo 18. Trae confusión, vergüenza, inutilidad. Siempre que pongas tu confianza en Egipto, tendrás confusión, no tendrás paz, estarás confundido, vergüenza, y eso será inútil. ¿Cuántas personas hay confiaron en la fuerza de Egipto hoy y no tienen nada? Están en la bancarrota. Hermana, iglesia, hermano, la sombra de Egipto no es para los hijos de Dios. Pero la realidad que uno observa es que nuestro corazón se inclina a la sombra de Egipto, se inclina al dinero, se inclina al poder, se inclina al dominio. Eso es falso, eso trae confusión y destrucción y es inútil. El Salmo 91 declara que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra no de Egipto, sino del Omnipotente. Dele un aplauso a él. Esa es nuestra seguridad. La sombra, pero del Omnipotente. Es la seguridad para tu financiación. Es tu seguridad. Ah, hermana, usted será confundida y hermano, seremos confundidos y avergonzados cuando ponemos la confianza en la sombra de Egipto. Trabajo, dinero,
recurso. Es mejor estar bajo la sombra del Omnipotente y dejar que esas bendiciones me persigan y yo no las busque, se presentan solas. ¿Por qué? Porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. Pero el pueblo de Israel, así como nosotros, pusieron su esperanza en la sombra de Egipto. Ojalá que eso se destruya de nuestra mente ya. Ojalá eso se quite de nuestra manera de pensar. Ojalá eso se cambie de su manera de vivir. Hermano querido, no acepte la sombra de Egipto así usted no tenga un solo peso. No la acepte. Porque su esperanza es el Dios. Yo no he visto a ningún justo desamparado, ni a su descendencia que tenga que pedir prestado y que tenga que mendigar el pan. Si eso está pasando, yo le digo hermana, le digo hermano creyente, le digo iglesia, si eso está pasando en su vida, su Dios no es el Dios de la Escritura, su Dios es el rey de Egipto. Y eso es una sombra. La sombra usted no la puede tocar, ni es tangible. No solamente se fortalecían en la esperanza de la sombra de Egipto, sino que este tipo de personas, así como nosotros, muy probablemente podemos poner la confianza en la violencia, en la fuerza que tengo para defenderme. Es que ese es mi carácter y a mí nadie me la va a manipular. ¡Ah! Hermanos, si usted confía en su propia fuerza, aquí lo dice, su propia violencia y en su propia iniquidad, estamos perdidos. Este pueblo, en el panorama de la profecía de Isaías 30, que es lo que espera Dios y es el título del mensaje de hoy, es que por confiar y poner la esperanza en Egipto, poner la confianza en nuestra violencia y en la iniquidad, desechamos el consejo de la palabra de Dios. Nos parece anticuado. Nos parece fuera de orden y de actualidad. ¿Quiere ver confusión, vergüenza y destrucción? No atienda al consejo de la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurada la mujer y el hombre que no anduvo en el consejo de los malos. Pero nos parece mejor el consejo de la sombra de Egipto, porque la sombra de Egipto tiene oro, tiene plata, tiene recursos, tiene dinero, tiene tierras. No ponga esa confianza. No. El versículo 18, que sí hace parte de este mensaje, esto era lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel, que también ocurre en nosotros y que vale la pena, si usted es estudioso y quiere recordar lo que pasaba, lea del versículo 1 hasta el 17 lo que estaba pasando. Eran hijos de Dios, era el pueblo de Dios, eran los escogidos de Dios que estaban confiando en el faraón. Hoy, ustedes y yo, hijos de Dios, cristianos hace 30 años, 50 años, juiciosos con los cultos, servidores en el templo, pero podemos estar revisando nuestra conducta y hay unos faraones entronados en nuestra vida y nosotros bajo la sombra, no del Altísimo, ni del Todopoderoso, ni del Omnipotente, sino del faraón. No. ¿Qué espera Dios? Con todo esto Él tiene todo el derecho de aniquilarlo. Esto es idolatría. Esto es cambiar a Dios por otros dioses. Esto es pecado y la paga del pecado se paga con la muerte. Por eso murió Cristo, para que viviéramos usted y yo. ¿Qué puede hacer Dios, hermanos? Mire, ustedes y yo que estoy aquí parado, lo único que merecíamos delante de Dios era la muerte. Que no existiéramos, que fuéramos así como en el diluvio. ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? Toda la tierra se extinguió. Se salvaron más animales que seres humanos. ¿Cuántos seres humanos se salvaron en el diluvio?
¿No les parece muy poquito? 8. ¿Cuántos habitantes hay en el planeta Tierra hoy en día? 8 no, 8.000 millones de personas. Ustedes y yo venimos de esa multiplicación porque Él arrasó con todo. Misericordioso que les dio la oportunidad de que accedieran al arca. Pero ¿qué pasó? Prefirieron la sombra de Faraón. No creyeron a Noé, no creyeron. Se burlaron de él, no quisieron entrar al arca, no. Dios les dio la oportunidad de salvación. Eso no fue aniquilación así nomás. Él se preocupó, esperó que entraran. ¿Cuántos entraron? Solamente Moisés y su familia. Y esos fueron, Noé. Sí, Noé. Ah, están despiertos, hermanos. Se parecen esos dos personajes, ¿no? Noé, con su familia, su esposa, sus hijos y sus nueras. 8, Dios mío. Pues mire lo que busca Dios y lo que espera Dios. Y lo que espera Dios es que Él no tiene que esperar, pero me espera. Hermanos, Él espera que dobles las rodillas en tu cuarto. Eso Él lo espera. ¿Quién es Él para que espere? Pero le garantizo que el día que usted no lo deje esperando y se postre ante su presencia, ocurrirán tantas cosas en su corazón y en su vida. Leamos el versículo 18. ¿Qué dice, hermanos? Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Qué está esperando Dios? Que lo busques. Esta generación se caracteriza por no buscar a Dios. Usted habla con nuestros amigos católicos romanos y las estadísticas de las universidades, de los investigadores, trabajadores sociales, dice que estamos en la época en donde menos jóvenes quieren conocer a Dios. No como hace 40, 50 años atrás. No como la fe que infundieron sus abuelos y sus padres en usted, así no fuéramos cristianos. ¿No les parece lamentable? Sí. Esta generación se caracteriza por no temer a Dios. O si no, mire las noticias, hablan por sí solas. ¿Qué está esperando Dios? Sí, Dios espera que le busques. Dios espera que sea exaltado entre cada uno de nosotros, que tú le exaltes. Él espera que confíen en Él. Él espera que cambies esa confianza y esa esperanza en la sombra de Egipto para que confíes en Él. ¿Qué dijo Job? Job se fue al extremo por Dios. Él dijo, aunque Él me mate, ¿qué va a hacer? En Él esperaré. ¿Quién se atreve a decir algo así? Aunque me muera, yo seguiré confiando en Él. Pero no, aquí cuando Faraón nos pone a la mejor mujer, o el mejor carro, o el mejor poder, o la mejor alternativa, accedemos inmediatamente a eso. Eso dijo Job, aunque Él me mate, en Él esperaré. ¿Y qué dijo Daniel con sus amigos cuando los iban a meter al horno de fuego, que lo calentaron 7 veces más, que se quemaron los que le subían la temperatura? La declaración de Daniel antes de entrar al horno fue: mire, Dios puede librarnos de ese horno 7 veces más caliente si Él quiere, pero si no quiere y nos quemamos, seguiremos adorando al Dios de Israel. Ah, ¿tú qué esperas? ¿Tú qué esperas? ¿Que se abra una puerta y que vengan los millones y te caigan del cielo? ¿Esperas eso? Es mentira, es Faraón. No, espera en Él. Y aunque no haya mantenimiento para tu casa y para las ovejas, espera en Él. Hoy se vende el principio de la fe en Cristo Jesús por 30 monedas de plata.
Hoy se pierde la confianza en Dios por 3 piezas de plata que te ofrece Faraón. Seguirás siendo miserable, y yo también, si seguimos confiando en eso. No. Cuando David fue a ser castigado, Dios mismo le dio a escoger. Y cometió un error. Pecó. Y Dios le había dicho: no cense el pueblo. No cuente el pueblo, David. No lo cuente, no lo cense. ¿Qué hizo David? Corrió a censarlo. Pero ¿qué tiene que ver el censo con que Dios castigue a David? Es que el censo, que es el conteo de la población, como aquí en Medellín, que el DANE se encarga de eso y de toda la estadística. El censo le decía a David: David, tienes mucha fuerza. David, tienes muchos ejércitos. David, tienes muchos millones de soldados a tu cargo. Y no es sino que hagas así. El censo representaba orgullo, altanería, prepotencia. Y Dios dijo: ese no es el rey que yo quiero para Israel. ¿Qué pasó? Lo llamó a cuentas y le dijo: ¿qué escoges? Te voy a entregar en manos de tu enemigo para que en todas las batallas te maten. Y maten a tu pueblo y pierdas. O caes en mis manos. ¿Qué escogió el rey David? ¿Y por qué? Él dijo algo que me llena el corazón. Que después de merecer el castigo por haber cometido un pecado, David le dijo, tal vez llorando, no lo dice la Biblia, yo me lo imagino, porque no es fácil: Señor, prefiero caer en tus manos, porque sé que eres un Dios compasivo, misericordioso, y que no me vas a matar. Hermanos queridos, Dios está esperando que confiemos en Él. Dios está esperando que desistamos de lo malo, que haya arrepentimiento, que Él sea invocado. Vamos entonces a continuar confiando en algo que no sea Dios. No. ¿Vas a continuar confiando en algo que no representa a Dios? ¿Vas a seguir? No puede ser así. No puede ser así. El versículo 19 y el versículo 20 vienen con bienaventuranzas que ya empiezan desde el versículo 18, que ya las vimos. La última parte del versículo 18 está diciendo que bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Qué significa bienaventurado? Iglesia, lo hemos dicho muchas veces acá. ¿Qué significa? Más duro que no oigo. Muy feliz, muy feliz, no una sola vez, sino 1, 2, 3. Bienaventurado quiere decir doble, triple, 4 veces feliz. ¿Quiénes? Los que confían. ¿Qué será lo contrario a esa sola frase? Hermano, si usted confía en la sombra de Egipto, será un infeliz. Punto. Su confianza en los otros dioses y la mía nos va a hacer infelices, confundidos, abandonados y destruidos. Porque hemos dejado al Dios de la gloria por la sombra de Egipto. Seguirás enfermo, seguirás enferma, seguiré enfermo si confío en la gloria o en la sombra de Egipto. Vuelvo, ¿qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo de la sombra del Altísimo morará bajo esa sombra del Omnipotente, y la plaga, la enfermedad, no tocará tu casa, tu morada. ¿Por qué? Estás confiando en Él. Job se enfermó al punto de que su esposa lo maldijo a Dios y le dijo: muérase y maldice a Dios, porque esto yo no me lo aguanto más. Muchos condenarán a la mujer, pero póngase en el lugar de la mujer. Ella también perdió los hijos, ella también perdió las propiedades. Ahora está viendo a su esposo en esa condición.
Pero ¿qué pasó en el capítulo 42, terminando la historia de Job? El Señor le devolvió, ¿cuántas veces? 2 veces más la riqueza que tenía. Le dio más años hasta ver la segunda y tercera generación de sus hijos. Sano completamente. Para vivir 140 años más se necesita salud. Y ya a los 60 estamos que no damos. Los que están a los 60, a mí me falta mucho. Hay unos más jóvenes que yo, pero no me considero tan viejo. Hay algunas hermanas que ya están ahí a la puerta de la entrada al cielo. Dice el salmista que cuando los más robustos, ¿cuántos años? 80. Bueno, usted no ha llegado a 80, pero le dio más años. Eso quiere decir, el confiar en Dios te alarga la vida. El confiar en Dios te da salud. El confiar en Dios le da salud a ti, a tu esposa, a tus hijos. ¿Por qué? Estás bajo la sombra del omnipotente. Nada podrá tocarte. Hoy se gasta tanto dinero en las enfermedades de este país, y más con el sistema tan convulsionado de este país, que yo le doy gracias a Dios por mi salud. Y usted también le tiene que dar gracias, porque es una riqueza invaluable. Hermanos, todo esto nos hace ver la bondad de Dios. Mire lo que dice el versículo 19. Dice: ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Y miren esto: nunca más llorarás. Difícil, ¿no? Difícil para los chillones, que lloramos por todo. Ahora, yo lloro en la presencia de Dios todo lo que usted quiera. De pronto delante de las personas no, soy más fuerte y duro, pero en el Señor se desvanece uno. Pero dice no llorarás. Ese no llorarás quiere decir que el sufrimiento que te causaba el dolor al punto de llorar no estará más. Hermana, iglesia, usted y Dios son testigos perfectos de que lloramos por lo mismo, por la misma realidad, por la misma situación. No llorarás, nunca más llorarás. Y fuera de eso, también me dice el Señor que Él tendrá misericordia y se apiadará de mí, dice el versículo 19 y 20. Y también dice que me responderá. Pero eso no ocurre a la sombra de Egipto. Entendamos eso. Esa respuesta de Dios, esa misericordia de Dios, esa paciencia de Dios, el que Dios se apiade de ti, el que yo ya no llore más, eso no ocurre en Egipto, ocurre en la presencia de Dios. Ahí ocurre. No nos engañemos. Todos quisieran no llorar más. Todos quisieran tener respuesta, que orara y que se diera la respuesta, tener la misericordia de Dios. No va a ocurrir si usted sigue confiando en el faraón. ¿Quiere confiar en el faraón? Vaya a ver cómo le va. No nos engañemos. Dios no se quedará quieto. Él nos responderá. Habla también del pan de congoja. ¿Y el agua de qué? Y el agua de angustia. Hermanos, yo no sé a cuánto les ha dado amigdalitis, pero a los que les ha dado en proporciones muy fuertes, el agua misma les hace doler de la manera más impresionante. El pan que comen, así sea pan, el solo pasarlo por esas amígdalas pero tan extremadamente inflamadas, produce dolor. Y aquí se nos da una figura que es el pan de congoja, el pan amargo del sufrimiento, del dolor, y el agua de la angustia. No, pues qué almuerzo tan bueno. El pan de congoja y el agua de angustia, nadie lo quisiera probar. A nuestro Señor, cuando pidió a beber agua porque dijo: tengo sed, ¿qué le dieron? Ni siquiera hasta ese punto tuvieron misericordia del Señor.
Le hubieran podido dar agua natural, pero le dieron amargura. Y lo hizo por ti, por mí. Que hubiera podido hacer así, y los ejércitos de ángeles bajan y lo rescatan y se pierde todo, porque él dijo: no quiero hacer mi voluntad sino la tuya, Señor. El pan amargo del sufrimiento, de la congoja, y el agua de la angustia quiere decir, mire, hermanos, Dios sabe lo amargo que han sido los días, aún sin poder comer, o comer con mucho dolor, con mucha escasez, o comer con mucha angustia y con mucha congoja. Dios sabe eso, y como Él lo sabe, no se quedará quieto. Pero dice el versículo que con todo eso, leamos textualmente el versículo 19, que aunque Dios sabe y que nos ha dado y que hemos probado el pan de la congoja y de la angustia, con todo ese sufrimiento, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que a tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis la mano izquierda. Sí, Dios sabe que has probado pan amargo de sufrimiento, pero aún eso Dios lo va a utilizar como tu enseñanza para tu vida. Por eso nunca se va a quitar, ni se van a quitar los maestros en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso mismo Dios lo va a utilizar. Dice Pablo que todas las cosas nos ayudan a bien. Y el no quitar los maestros de la vida, de nuestra vida, el no quitarlos, y que el versículo 21 diga: entonces tus oídos van a oír a tus espaldas. Esto quiere decir, hermanos queridos, esto indica que a pesar de todo, Él va a garantizar la guianza por su Espíritu a nuestra vida. Cuando confiamos en el Señor, Él nos va a decir el camino. Tendremos entonces la guía adecuada de parte de Dios. La Biblia dice que Cristo es el camino. Mire, cuando confiamos en Dios, por mucho que hayamos sufrido, Él nos va a decir: no lo hagas, este es el camino. Es una garantía muy grande. O si no, vaya y dígale a los que han fracasado, a los que han tumbado financieramente, si supieran que no se deberían meter, no lo hubieran hecho, pero nadie lo dijo. Aquí el que confía en el Señor garantiza que Dios le advierta: no se meta por ahí, Señor, no vaya por ese camino, no le conviene. Yo soy el Señor, Cristo, que es el camino y la guía por donde nosotros debemos andar, la indicación. El versículo 22 dice: usted llegará al punto de confiar en Dios, porque Dios espera de ti la adoración, la rendición y la confianza. Y cuando eso se da, tú vas a despreciar el pecado que has estado acostumbrado a cometer. Sí, lo vas a desechar. ¿Qué dice el versículo 22? Dice de la siguiente manera: entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata. Estabas confiando en la plata, estabas confiando en la vestidura de tus imágenes, en la fundición de oro. Las apartarás. ¿Cómo las apartarás? Como trapo asqueroso. ¿Y qué les vas a decir? Sal fuera, les dirás. Eso debe pasar. Mientras exista el dominio de Faraón, seremos miserables. Por favor, que hoy usted no se le olvide esto. Usted debe, y yo, estar al dominio completo del Señor, al punto de despreciar lo malo que hacíamos en el pasado. Y termino con el versículo 23, que es una promesa gloriosa. ¿Tienen allí el versículo 23? Es el último. Mire lo que dice: entonces, ¿qué va a dar el Señor? ¿A qué? A tu sementera cuando siembre la tierra. ¿Y el pan será ya de dolor? ¿Comerás pan de dolor? No, tu pan será del fruto de la tierra. ¿Y cómo será ese pan? Abundante y pingüe. Ahorita miramos qué es pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas desechas. Esa es la promesa. Esa promesa es para los que confían.
Vuelvo y repito, iglesia Confra Manrique, iglesia que me escucha en las redes virtuales, la confianza en Dios me garantiza el versículo 23. Si usted no confía en Dios, olvídese de esto. Entonces el Señor dará lluvia a tu sementera. ¿Qué es la sementera? Es la tierra que has sembrado. La sementera es la tierra y las hectáreas que Dios te dio a sembrar. ¿Y qué va a pasar? Que tendrás bendición en tu tierra. En la sementera el pan no será ya de congoja, sino del fruto de la tierra. Y te vas a alegrar tanto y decir: Señor, valió la pena, porque aquí está el fruto del pan y de la bendición. Eso dice. Ustedes conocen estos árboles con los que fabrican muebles que se llama bambú. ¿Han visto el bambú? Eso llega a crecer en unas alturas impresionantes y se ve hermoso. Y dicen por aquí que es difícil para arrancarlo. ¿Saben por qué? Porque cuando usted siembra el bambú, la semilla se demora, escuchen bien, 7 años para crecer. No hay nada. Usted siembra y no ve nada los primeros 7 años. En esta sociedad eso no conviene. Aquí le aceleran el crecimiento a los pollos, a los animales, a todo, con tal de que sea rápido y puedan comercializarlo. ¿Quién va a esperar 7 años? Pero la semilla del bambú la siembra y espera 7 años. ¿Qué pasa en esos 7 años? Usted no ve nada en la superficie, nada. Puede hacer sol, nada ve usted. Usted perdió la esperanza, usted perdió toda posibilidad aquí. ¿Qué pasa? Me voy a quebrar esto. ¿Cuándo me va a dar fruto? Después de 7 años. ¿Qué está pasando en esos primeros 7 años? Que la semilla está echando raíz, por eso dice Luz, se extiende por 7 años. Después de los 7 años, esto es asombroso, 6 semanas son suficientes. ¿Cuántos son 6 semanas en meses? Mes y medio. Empieza ese bambú y crece a unas alturas impresionantes. Solo con 6 semanas. Hermanos, esa ilustración hace ver que vale la pena esperar en la gloria de Dios, porque a veces Dios te dice: espera, y no somos capaces de esperar 7 años. Nos vamos porque el mundo me ofreció que para mañana mismo yo tenía todo eso. Sí, por favor, espera en Dios y no serás defraudado, varón. No serás defraudada, hija de Dios. Espera. Tal vez has llorado amargos los años y has sembrado con lágrimas. ¿Qué dice la Biblia para los que siembran con lágrimas? Con regocijo van a cosechar. Hermana, tal vez la transformación de tu familia. Hoy hablaba, saludos a propósito de la iglesia Cristo mi guía en Boston. Le manda saludos. Tenemos el privilegio de rodearlos y de respaldar esta misión allí en Boston. Me decía una psicóloga joven: pastor, en mí no son 7 años, tal vez sean más, pero esa palabra me da esperanza de que voy a ver crecer la gloria de Dios alrededor de mi casa, de mi familia. La sementera, la tierra en la que has sembrado, tendrá fruto. Ese pan del fruto en esa tierra será pingüe. No parece hablar de pingüinos o algo así, ¿cierto? Es lo único que se le ocurre a uno. Pingüe, la palabra de Dios. Esa nos hace buscar en el diccionario o en otra versión. Pingüe quiere decir espacioso, amplio. Ustedes, los apartamentos que construyen estas generaciones son para Blancanieves, pero no les caben sino 3 enanos, porque son 7 y eso es chiquitico. Váyase usted para las casonas en la costa, eso que tiene solar, jardín ante jardín, corredores, habitaciones grandes. No, ahora todo es más compacto y reducido. Pingüe quiere decir amplio, espacioso. Y las dehechas que habla
la última parte del versículo 23. Anchas dehechas. Las dehechas era una tierra amplia, pero con muchos árboles. Las dehechas son tierras espaciosas, con muchos árboles y con pastos muy buenos. De ahí lo unimos al Salmo 23, porque David conocía lo de dehechas y lo de pingüe. Señor, en pastos delicados, muy finos, me harás descansar. Esta es la palabra del Señor para Confra Manrique hoy. Por favor, no dejen de creer en que Dios lo hará con su poder. Por favor, así que decidamos esperar en el Señor y no lo dejemos esperar tanto a Él. Búscalo ahora que hay tiempo. Así hay una canción, ¿cierto? De Oscar Medina. Búscalo ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana muy tarde será. Eso solo lo conocen los que tienen más de 40 años en el cristianismo. Busque esa canción, búscale, Oscar Medina, y le sale. Muy bonita la letra. Hermanos, Dios espera, como es el título de esta predicación, Dios espera que confíes en Él. Desprecie la sombra del faraón. Rechace el pecado. Ahí en el versículo 2 del capítulo 30 dice pecado tras pecado. Está bien que pequemos. Somos pecadores todos los que estamos aquí, sin excepción. Nadie es más santo que otro. Pero de ahí a que nos convirtamos en una fábrica de pecado, pecado tras pecado tras pecado, es muy diferente. Muy, muy diferente. Por favor, decidamos buscar al Señor. Colócate de pie y vamos a terminar este tiempo, este culto. Los niños están arriba disfrutando de su Navidad. Los jóvenes van a salir ahorita a un lugar aquí, por aquí mismo también. Y antes de irnos también vamos a orar por las ofrendas. Damos gracias a Dios por esta escenografía. ¿Cómo les parece? Todavía faltan más tramos de luces. Vamos a forrar en alfombra toda esta plataforma. Algo aquí también en el techo. Todavía falta, pero damos gracias a Dios por la vida de Eymar y por la vida de Esteban, que es el que proyecta los textos y en las canciones. Es para la gloria del Señor. Y desde que pusimos eso, la gloria del Señor también. No es por eso, es por la presencia del Señor. Pero siempre tuve en mi corazón que el altar fuera lindo para el Señor, admirable. Y mire cómo ilumina de bonito, de todos los colores. Hermanos, pues sus diezmos, sus ofrendas son invertidos en eso. En esta iglesia tenemos mucho temor de administrar bien, de darle a Dios la gloria, pero también de hermosear su casa, para que no tengamos que envidiarle nada al mundo. Tenemos los recursos de nuestro Señor. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Perdónanos, Señor, por confiar tanto en Egipto. Perdónanos tanto por confiar en lo material. Perdónanos, Señor. Queremos confiar en ti y esa es la obra de tu Espíritu en nosotros. Gracias porque esta palabra transforma nuestra vida y nos da esperanza. Señor, bendice también las ofrendas, los diezmos que tu pueblo dispone en esta tu casa para honrarte a ti, solamente a ti. En Jesús oramos dándote gracias.